300. Ese es el número que se me clavó en el alma. 300 cuerpos que firmé con plomo, con filo, con mis propias manos. 300 hombres que dejaron de respirar por una sola razón. Una orden del Señor del Sombrero, del Mayo Zambada. Y hoy, desde este infierno en el que me encuentro, les digo que cada una de esas vidas no valió para nada. Me conocen por las fotos, por los carros de lujo en Europa, por las fiestas en Dubái con Paris Hilton, por el anillo de calavera de diamantes que se volvió mi marca. Me conocen como el narco de Instagram, el que le puso cara al poder del cártel de Sinaloa. Pero esa era la máscara, un disfraz caro pagado con sangre ajena. Mi verdadero nombre, el que me dieron mis padres en una colonia humilde de Culiacán, es José Rodrigo Arechiga Gamboa, pero ese nombre murió hace mucho tiempo. El día que me bautizaron con uno nuevo, uno que pesaba más que el oro y olía a pólvora. El chino Anthrax. ¿Por qué Anthrax? Porque éramos como la enfermedad. Un virus letal que se metía en las plazas enemigas y las pudría desde adentro. Silenciosos, rápidos, mortales. Esa era la promesa. La que le hice al Mayo y la que él me hizo a mí. Solo que yo sí la cumplí. Yo no nací en cuna de oro ni con un cuerno de chivo bajo el brazo. Mi infancia olía a tierra mojada después de la lluvia en las calles sin pavimentar de la colonia Las Quintas. Fui un niño normal. De esos que juegan fútbol en la calle hasta que tu mamá te grita que te metas a cenar. Mi papá era un hombre trabajador, maestro. Un hombre recto que intentó enseñarme el valor del esfuerzo. Iba a la escuela, sacaba buenas notas, era un buen hijo. Pero en Culiacán, la sombra de la maña es más larga que la de cualquier gobierno. Tú podías ignorarla, pero ella no te ignoraba a ti. Veías pasar las camionetas del año, sin placas, con los vidrios polarizados, y sabías que adentro iba gente que tenía más poder que el presidente. Escuchabas los corridos en la radio que hablaban de valientes, de traiciones y de plomo. Veías a los plebes de tu edad que de un día para otro traían cadenas de oro que costaban más que la casa de tus papás. El poder no estaba en los libros de la escuela, estaba en la sierra, en la mirada fría de un sicario, en la palabra de un jefe. Y yo, como todos, quería un pedazo de ese poder. No por el dinero, no al principio. Era por el respeto. Estaba harto de ser un fantasma, uno más del montón. En Culiacán, o eres alguien, o no eres nadie. Y yo decidí ser alguien. El día que vendí mi alma no hubo un contrato firmado con sangre, ni un ritual satánico. Fue más simple, más mundano. Tenía poco más de 20 años. Andaba con mis amigos, la plebada del barrio. Nos sentíamos dueños del mundo, pero no éramos más que unos mocosos. Un día, tuvimos un problema con unos tipos de otra colonia. Un pleito tonto, de esos por una mirada, por una morra. Pero esos tipos no eran cualquiera, ya andaban metidos. Eran gente de un grupito local que se sentía muy chingón. Nos pusieron una calentada, nos humillaron, nos dijeron que nuestra vida no valía nada, que nos podían desaparecer y nadie preguntaría por nosotros. Y sentí una impotencia que me quemó por dentro. La policía no existía para nosotros. La ley era un chiste. Esa noche no pude dormir. Entendí que el respeto no te lo regalan, lo arrebatas. Al día siguiente, busqué a un conocido, un vato que ya andaba en el movimiento. Uno que trabajaba para la gente grande, para la gente del Mayo. Le dije que estaba harto, que quería jalar, que no me importaba empezar desde abajo, limpiando armas o de puntero en una esquina. Solo quería una oportunidad. Él me miró, se rió, vio el hambre en mis ojos, el hambre y el odio. Me dijo, esto no es un juego, morro. Una vez que entras, la única salida es en una bolsa negra. Y yo le respondí sin dudar,
Estoy listo. Mi primera prueba fue una estupidez, un levantón. Un comerciante que no había pagado la cuota. No era un sicario rival, ni un policía. Era un civil, un hombre con familia, con miedo. Lo subimos a la camioneta. El hombre lloraba, suplicaba por su vida, ofrecía todo lo que tenía. Mis compañeros se reían. A mí, el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Lo llevamos a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. El olor a humedad y a miedo se te pegaba en la ropa. Me dieron una pistola. Una Prieto Beretta, todavía la recuerdo. Pesaba como si estuviera hecha de pecados. Mi jefe, un comandante de medio pelo en ese entonces, me dijo: «El señor quiere ver si tienes los huevos. Mátalo». El comerciante me miró a los ojos. Vi a mis propios padres en su mirada. Vi mi propio miedo. Por un segundo dudé. El comandante me puso su pistola en la nuca. O es él o eres tú. Así funciona esto. Y en ese instante, el niño de la colonia Las Quintas murió. Apreté el gatillo. El sonido me dejó sordo por unos segundos. El cuerpo cayó al suelo como un saco de papas. No hubo gloria. No hubo honor. Solo el olor a pólvora y el silencio espeso de la muerte. Pero cuando miré al comandante, vi algo en su cara que nunca había visto dirigido a mí. Respeto. Una pequeña mueca de aprobación. En ese momento supe que había cruzado la línea para siempre. Ya no era José Rodrigo. Era una herramienta. Un arma. Y estaba a punto de demostrarles que sería la más letal que el cártel de Sinaloa hubiera visto jamás. Porque esa noche, mientras limpiaba la sangre de mis manos, no sentí culpa. Sentí poder y me volví adicto a él. Ese poder era una droga más fuerte que cualquier cocaína que hubiera visto en mi vida. Y el respeto que me dio el comandante esa noche fue la primera dosis. Ya no era el morro nuevo, el que mandaban por las cocas. En la casa de seguridad, los otros sicarios me empezaron a mirar diferente, no con amistad, eso no existe en este negocio, sino con el reconocimiento que se le da a una herramienta peligrosa. Sabían que yo no iba a temblar. Y la voz se corrió rápido. «El plebe nuevo tiene huevos», decían. Eso, en Culiacán, es mejor que cualquier currículum. A las 2 semanas me dieron mi primer trabajo de verdad. Ya no era un civil indefenso. El objetivo era una tiendita, un punto de venta de droga en territorio de los Beltrán Leiva. La guerra estaba en su punto más caliente y el Mayo quería mandar un mensaje. Éramos un comando de 8 hombres en 2 camionetas Cheyenne. Recuerdo el olor a tabaco y a nerviosismo dentro de la cabina. Me dieron mi primer rifle, una R-15 con la culata recortada. Se sentía frío, pesado, real. No era un juego. La adrenalina era un veneno eléctrico en mis venas. Llegamos al lugar, una casucha en una colonia popular. Nos bajamos rápido, sin hacer ruido. La orden era simple: matar a todos los que estuvieran adentro y quemar la mercancía. No preguntar, no dudar. Reventamos la puerta de una patada. Adentro había 4 tipos, unos malandros flacuchos, sorprendidos, con los ojos abiertos como platos. Uno intentó agarrar una pistola que tenía en la mesa. Fue el primero en caer. El sonido de los cuernos de chivo dentro de una habitación pequeña es algo que te revienta los oídos. Te sacude hasta los huesos. Es un infierno de ruido. Casquillos volando y el olor a pólvora que te ahoga. Yo no pensé. Solo reaccioné. Disparé. Vi cómo los cuerpos se sacudían con los impactos, cómo la pared se pintaba de rojo. Fue rápido, brutal. Una carnicería de menos de 30 segundos. Cuando todo quedó en silencio, solo se oía el zumbido en mis oídos y nuestra respiración agitada.
Uno de mis compañeros remató a los que quedaban en el suelo. Protocolo. Nadie podía quedar vivo para contar la historia. Salimos de ahí dejando un charco de sangre y el fuego empezando a consumir el lugar. De regreso en la camioneta, nadie dijo nada. Pero el ambiente era diferente. Ya no era un novato. Había recibido mi bautizo de fuego y no solo no había corrido, sino que había sido el primero en disparar. Esa noche, el comandante me dio un fajo de billetes. $. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Eran $5,000. Para mí, era una fortuna. Con ese dinero sentí que el mundo era mío. Lo primero que hice fue comprarle una estufa y un refrigerador nuevo a mi mamá. Le dije que me había ido bien en un negocio, una mentira que se haría más grande y pesada con los años. Después, me fui a comprar ropa. Dejé de vestirme como un plebe de barrio. Fui a las tiendas caras, compré camisas de marca, unos buenos jeans, unos tenis que costaban más que el sueldo de mi papá en un mes. Y luego, la troca, una Lobo del año. Era un símbolo, era decirle al mundo y a mí mismo que ya no era un don nadie. Cuando patrullaba las calles de Culiacán en esa camioneta, con el corrido a todo volumen y el fierro a un lado, me sentía invencible. El dinero empezó a fluir. Cada jale, cada levantón, cada topón con los contras significaba más dinero. Y con el dinero llegaron las fiestas, el alcohol caro, la cocaína en las mesas como si fuera azúcar y las mujeres. Mujeres hermosas que antes ni me hubieran volteado a ver. Ahora se me acercaban, atraídas por el olor del poder y el peligro. Empecé a entender el juego. La violencia era el trabajo sucio, pero tenía sus recompensas. Y las recompensas eran adictivas. Me obsesioné con la imagen. Si iba a ser un sicario, sería el mejor vestido. Si iba a matar, lo haría con estilo. Me compré mi primer reloj bueno, un Hublot. Luego, los carros deportivos, los viajes. Me di cuenta de que en este mundo, el miedo y la admiración son dos caras de la misma moneda. Si la gente te teme, te respeta. Si te ven con lujos, te admiran y te temen aún más. Mi reputación de efectivo y despiadado creció rápido. Ya no me mandaban a reventar tienditas. Me daban trabajos más importantes. Emboscadas a convoyes rivales, rescates de gente nuestra que había caído, y la especialidad de la casa, las limpias. Eliminar a cualquiera que le estorbara al cartel. Mi crueldad se volvió mi firma. No dejaba cabos sueltos. Si la orden era matar a uno, yo mataba a todos los que estuvieran con él para que no hubiera testigos. Me gané la confianza de los de arriba. Empecé a trabajar directamente para la gente de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo del Mayo. Él era diferente, educado, inteligente, pero con la misma sangre fría de su padre. Vio en mí algo más que un simple gatillero. Vio a un soldado leal y con cerebro. Fue él quien me dio la idea. El cártel necesitaba un brazo armado que fuera la élite. Un grupo que no solo matara, sino que lo hiciera con precisión quirúrgica. Un equipo que fuera la cara visible del poder del Mayo, que infundiera un terror que paralizara a los enemigos antes de que siquiera pensaran en pelear. Y me dio carta blanca para crearlo. Así nació los Anthrax. Junté a la plebada más leal, a los más desquiciados, a los que, como yo, habían vendido su alma por una dosis de poder. Nos convertimos en la guardia personal de la familia Zambada. Éramos su sombra, su espada. Y yo, José Rodrigo Arechiga Gamboa, el niño bueno de la colonia Las Quintas, me convertí en su comandante, el chino Anthrax. Y el mundo estaba a punto de saber lo que éramos capaces de hacer. El lujo y la sangre se habían mezclado para siempre.
Cada carro deportivo que manejaba, cada botella de champaña que abría, estaba manchada con la sangre de alguien. Y, en ese entonces, no me importaba en lo más mínimo. Era el precio a pagar por ser el rey. Ser el comandante de los Anthrax era como tener dos vidas que corrían en paralelo. En una, era un ícono de la moda narco. Gastaba $100,000 en una tarde en Las Vegas sin pestañear. Ropa de diseñador. Carros que solo veías en las películas, relojes que valían más que una casa. En la otra vida, mi ropa olía a sangre, a gasolina y a miedo. Podía estar en una cena en un restaurante de lujo en Polanco una noche y a la mañana siguiente estar en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán, sacándole la verdad a un miserable a punta de soplete. Y lo más jodido es que el cambio de una vida a la otra era instantáneo. No había transición. El trabajo era el trabajo. Y mi trabajo se había vuelto el arte de desarmar a un hombre, no solo su cuerpo, sino su alma, antes de mandarlo al infierno. Recuerdo a un Zeta que agarramos, un comandante de ellos, un tipo duro, o eso creía. Lo sentamos en una silla de plástico, desnudo, en medio de un almacén abandonado. El olor a óxido y a concreto húmedo era el perfume de esos lugares. Lo primero que le quité no fue un diente, fue la esperanza. Le dije, mira cabrón, tú y yo sabemos cómo acaba esto. No te voy a mentir, no vas a salir de aquí. Pero cómo pases tus últimas horas en este mundo, eso sí depende de ti. O hablas y te vas rápido, o me haces trabajar y te juro que vas a suplicar por una muerte que no te voy a dar. Algunos se quiebran ahí mismo. Este no. Se puso a insultarme, a decirme que los de Sinaloa éramos unas putas. Error. El dolor físico es una cosa, pero la humillación es otra. Le rompí los dedos de las manos, uno por uno, con unas pinzas de electricista. El sonido del hueso tronando es algo que nunca se te olvida. Luego, el famoso tehuacanazo, agua mineral con chile piquín directo en la nariz. Es una sensación de ahogo y ardor que te vuelve loco, te quema desde adentro. Gritaba, se retorcía. Después de media hora, ya no era un comandante Zeta. Era un animal asustado, llorando, balbuceando nombres, rutas, casas de seguridad. Me dio todo. Cuando terminó, ya no servía. Estaba roto. Le hice un gesto a uno de mis muchachos y un solo disparo terminó con el ruido. Para nosotros, era un martes cualquiera. Y luego venía la recompensa. Las fiestas en los ranchos del Mayo eran legendarias. No eran las fiestas que te imaginas. Eran cumbres de poder disfrazadas de pachanga. En un mismo lugar, podías ver a Gerardo Ortiz cantando un corrido que hablaba de tus propias hazañas, mientras en una mesa cercana un general del ejército mexicano le daba un abrazo al señor. Recuerdo una vez, en una fiesta por el cumpleaños de uno de los hijos del Mayo, la banda El Recodo tocaba en vivo. Había mesas llenas de mariscos traídos en avión esa misma mañana, y las botellas de Dom Perignon las usaban hasta para regar las plantas. El polvo blanco, la cocaína más pura, no se servía en líneas. Se servía en platones de plata con cucharitas, como si fuera azúcar. Ahí vi cómo funciona el verdadero poder. Vi a un gobernador de un estado llegar con una sonrisa, darle la mano al Mayo y recibir un maletín. Vi a comandantes de la Policía Federal, esos que salían en la tele diciendo que combatían al narco, formados para recibir su quincena. Todos tenían un precio. La ley no existía. Éramos la ley. En esa misma fiesta se paseaba el Canelo Álvarez, saludando a la gente. No digo que estuviera metido, para nada, pero ese era el nivel. El mundo del espectáculo, del deporte, de la política. Todos se sentaban en nuestra mesa, porque sabían dónde estaba el verdadero poder, y yo era parte de ese círculo íntimo.
El Mayo me trataba como a un hijo. Me ponía la mano en el hombro y me decía, «Usted es la muralla, Chino. Mientras usted esté aquí, mi familia duerme tranquila». Esas palabras, para mí, valían más que todo el oro del mundo. Me hicieron sentir intocable. Creía que mi lealtad sería recompensada con la misma lealtad. ¡Qué ingenuo fui! Pero la fiesta siempre terminaba y había que volver al trabajo sucio. El cuerpo del Z que interrogamos, por ejemplo, no podíamos simplemente desaparecerlo. Había que mandar un mensaje. Esa era mi especialidad. La propaganda por el terror. Lo envolvimos en plástico negro y cinta canela hasta que parecía un capullo grotesco. A eso le llamábamos encintado. Le dejamos una cartulina clavada en el pecho con un picahielo. El mensaje era claro. Esto les va a pasar a todos los que vengan a calentar la plaza. ATE, el cártel de Sinaloa. Y luego, el espectáculo. Lo colgamos de un puente peatonal en una de las avenidas principales de Culiacán, a las 6 de la mañana, para que toda la ciudad lo viera al ir a trabajar. Queríamos que la gente sintiera miedo, que los contras sintieran pánico. Y funcionaba. Nos convertimos en fantasmas, en leyendas urbanas contadas en susurros. Los Anthrax. El nombre empezó a pesar. Si decías que eras Anthrax, las puertas se abrían, las cuentas no se pagaban, la policía se daba la vuelta. Éramos la personificación del miedo y el poder del cartel. Y yo estaba en la cima. Me volví arrogante, descuidado. Empecé a subir fotos a Instagram. Los carros, los viajes a Dubái, el anillo de calavera. Quería que el mundo viera la cara del poder. Pensaba que era un dios, un puto dios inmortal caminando entre mortales. No sabía que cada foto, cada muestra de opulencia, era un clavo más en el ataúd que yo mismo me estaba construyendo. No entendía que en este juego, la única regla es que al final, la casa siempre gana. Y la casa era el señor del sombrero. Un hombre que no necesitaba fotos en Instagram porque su poder era real, silencioso y absoluto. El mío, en cambio, era un castillo de naipes construido sobre un río de sangre. Y la corriente empezaba a subir. La caída nunca es un estruendo repentino. Es un goteo lento, una fisura que no ves hasta que el muro se te viene encima. Para mí, el primer goteo fue la captura del Vicentillo en 2009. Fue un golpe duro, no solo para el cártel, sino para mí. Vicente era más que un jefe, era casi un amigo, el que me había dado la oportunidad, el que compartía mi visión de un brazo armado más sofisticado. Su arresto dejó un vacío de poder y cambió las dinámicas. El Mayo, su padre, se volvió más cauto, más paranoico. Y la paranoia, en este negocio, es más contagiosa que la gripa. Empecé a sentir que me observaban, no los del gobierno, a esos los teníamos comprados. Me observaban los míos. Cada comandante quería una rebanada más grande del pastel. Cada sicario ambicioso veía mi puesto como el siguiente escalón. La lealtad, esa palabra que el Mayo tanto predicaba, empezó a sentirse hueca, como un casquillo percutido. Las sonrisas en las fiestas se volvieron más tensas. Los abrazos duraban un segundo menos. Comencé a dormir con una pistola debajo de la almohada. No por los contras, sino por la sombra que pudiera entrar a mi cuarto desde mi propio pasillo. El error fatal, mi gran estupidez, fue creerme el personaje que yo mismo había creado en las redes sociales. El chino Anthrax, el narco Jet Set. La fama es una puta traicionera. Te susurra al oído que eres invencible, que las reglas no aplican para ti. Me fui a Europa, Ámsterdam, París, Madrid. Me sentía intocable. Pensaba que allá, tan lejos de Culiacán, estaba a salvo.
Pero el gobierno de Estados Unidos no olvida. La DEA llevaba años armando un caso en mi contra, rastreando mis movimientos, mis llamadas, mis gastos. Y mis putas fotos en Instagram eran el mapa del tesoro que los llevaba directo a mí. El 30 de diciembre de 2013, aterricé en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Viajaba con un nombre falso, pero eso no importaba. Estaban esperándome. Cuando los agentes de la Interpol me rodearon, ni siquiera me resistí. Sentí una extraña calma, como si una parte de mí supiera que la fiesta se había acabado. Mientras me ponían las esposas, mi único pensamiento fue: el Señor me va a sacar. El Mayo mueve cielo, mar y tierra por su gente. Aún creía en el mito. Aún creía en la lealtad del cártel de Sinaloa. La cárcel en Holanda fue un purgatorio, pero la verdadera pesadilla comenzó con la extradición a Estados Unidos. En San Diego me enfrenté a la realidad. Los fiscales me pusieron sobre la mesa una montaña de evidencia. Fotos, grabaciones, testimonios. Tenían todo. Me ofrecieron un trato: colaborar o pasar el resto de mi vida en una celda de máxima seguridad. Una caja de concreto de 2 por 3 metros. Al principio me negué. Soy hombre del Mayo. Yo no hablo, pensaba. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El silencio desde Culiacán era ensordecedor. Ni un mensaje, ni un abogado pagado por la organización, ni una puta señal de apoyo. El Mayo, el hombre al que yo llamaba padrino, el hombre por el que había matado a 300 personas, me había abandonado. Me dejó tirado como a un perro. Entendí la cruel verdad de nuestro código. Eres útil hasta que dejas de serlo. Y yo, en una cárcel gringa, ya no era útil. Era un problema, un riesgo, una pieza desechable. La paranoia que había sentido en Culiacán se materializó de la peor forma posible. Me di cuenta de que si hablaba, me convertía en un traidor sentenciado a muerte por el cártel. Si no hablaba, me pudriría en la cárcel sentenciado por el gobierno. No había salida buena. Estaba atrapado. Los fiscales me apretaron. Me mostraron fotos de mi familia, de mi hermana, de mis sobrinos, y me dijeron la frase que rompió lo poco que quedaba de mi lealtad. Sabemos cómo trabaja esta gente, señor Arechiga. Si usted no coopera, ellos podrían pensar que usted ya está hablando, y buscarán silenciarlo de la única forma que conocen, a través de su familia. Nosotros podemos protegerlos. Él no lo hará. Y ahí, en esa sala de interrogatorios fría y sin ventanas, el chino Antrax murió. Solo quedaba José Rodrigo, un hombre aterrado por la seguridad de los suyos. El Mayo había roto el pacto. Él debía proteger a mi familia. Esa era la única regla no escrita que importaba. Y no lo hizo. No movió un solo dedo. Toda la sangre que derramé, todos los hombres que maté en su nombre, se volvieron ceniza en mi boca. Fue el sabor de la traición. Y decidí que si me iba a hundir, no me hundiría solo. Decidí hablar. Conté todo. Nombres, rutas, operaciones, rituales de tortura, sobornos a políticos. Les di el corazón del cártel de Sinaloa en una bandeja de plata. No por salvarme a mí, sino porque el hombre que me exigió lealtad absoluta me había demostrado que esa palabra, para él, no significaba nada. Mi cooperación me valió una sentencia reducida, pero la libertad era una ilusión. Me pusieron en arresto domiciliario en San Diego, con un grillete electrónico en el tobillo. Una jaula de oro. Podía ver el mundo desde mi ventana, pero no podía tocarlo. Los federales gringos creían que me tenían controlado, que era su trofeo, pero subestimaron el hambre de un animal acorralado y subestimaron el alcance del cártel de Sinaloa. La orden de mi muerte ya estaba firmada, no por un juez,
sino por el señor del sombrero en alguna cabaña perdida en la sierra. Lo sentía en el aire. Cada carro que pasaba lento por mi calle, cada llamada sin respuesta, era un recordatorio. No me iban a perdonar. La traición se paga con sangre, y yo había cometido la máxima traición. Vivía en una paranoia constante que me carcomía por dentro. Revisaba las cerraduras 10 veces por noche, dormía a saltos. El más mínimo ruido me hacía buscar el arma que ya no tenía. No era vida, era esperar la muerte. Y yo no soy de los que esperan. Una noche de mayo de 2020, decidí que si iba a morir, sería en mi tierra, bajo el sol de Culiacán. Me deshice del grillete. Fue más fácil de lo que pensaba. Con la ayuda de gente que todavía me debía favores. Crucé la frontera de regreso a México. Fue un acto de locura, un suicidio. Volver a la boca del lobo. Pero necesitaba ver a mi familia una última vez. Era lo único que me quedaba. Llegué a Culiacán, y la ciudad que yo había dominado me pareció extraña, hostil. Cada esquina me traía el fantasma de un muerto. Cada rostro me parecía el de un sicario buscándome. Me refugié en una casa en la colonia Guadalupe Victoria, la casa de mi hermana. Ella era inocente. No tenía nada que ver con mi vida de mierda. Pero en nuestro mundo, la sangre te condena. Y eso fue mi sentencia final. El 9 de mayo, menos de una semana después de mi fuga, pasó lo inevitable. Llegaron en varias camionetas. No eran policías, eran sicarios, de la nueva generación, plebes que seguramente me admiraban cuando veían mis fotos en internet. Eran gente de los hijos del Chapo, los Chapitos, que ahora controlaban la plaza. Escuché el rechinido de las llantas y supe que era el fin. Hubo un tiroteo. Un infierno de plomo, corto y brutal. Intenté defenderme, pero estaba superado en número y en armas. Me quedé sin balas, y entonces los vi entrar. Vi cómo mataban a mi hermana y a su esposo, gente inocente cuyo único crimen fue ser mi familia. Lo vi con mis propios ojos. Ese dolor, esa imagen, es el verdadero infierno, no el plomo que me esperaba. A mí me sacaron de la casa a rastras, me levantaron. Me llevaron a las afueras, a un camino de terracería. Sabía lo que venía. No hubo palabras, no hubo interrogatorios, solo el frío cañón de un cuerno de chivo en mi nuca. Y en ese último segundo, no pensé en el dinero, ni en los carros, ni en las fiestas. Pensé en el rostro del Mayo Zambada, el hombre que me lo prometió todo. Me prometió poder, respeto, protección, y al final no me dio nada. Me quitó todo, mi vida, mi libertad y, lo más importante, la vida de mi hermana. Él nunca protegió a mi familia. Esa fue su única obligación y falló. O peor, no le importó. Así que aquí estoy, hablándoles desde donde sea que estén las almas manchadas de sangre. ¿Es una confesión? Sí. ¿Busco perdón? No. No lo merezco y no creo en él. Esto es una advertencia. Para todos ustedes, los morros que escuchan corridos y sueñan con ser como yo fui. Para los que ven las narcoseries y piensan que esto es un juego de glamour y adrenalina. Mírenme a mí. Yo tuve el mundo a mis pies. Tuve más dinero del que pueden contar, más mujeres de las que pueden imaginar, y más poder del que un hombre debería tener. Lo cambié todo por un anillo de calavera de diamantes y un apodo que sonaba chingón. ¿Y de qué me sirvió? Me mataron como a un perro en una zanja, y mi cuerpo lo encontraron envuelto en una cobija dentro de la camioneta de mi propia hermana, junto a ella. 300 hombres. Maté a 300 personas por un viejo que me usó como un pañuelo desechable. Cada vida que tomé fue un ladrillo en la pared de mi propia tumba. Así que la próxima vez que vean a un narco presumiendo sus lujos en Instagram, no vean el carro,
Vean la sangre que los salpica. No vean el reloj. Vean el tiempo que le queda de vida. Porque en este negocio hay dos salidas, y las dos te llevan al mismo lugar: la cárcel o el panteón. Yo tuve la mala suerte de probar las dos. Mi nombre era José Rodrigo Arechiga Gamboa. Fui el chino Anthrax. Y esta es la única herencia que les dejo: la verdad. Una verdad escrita con plomo y manchada con la sangre de mi propia familia. No sigan mis pasos. Este camino solo lleva a la oscuridad. Y en la oscuridad estás completamente solo.